Bueno, vamos a proponer entonces el tema de hoy. Mira, la idea de hoy es hacer un ejercicio de hablar de discapacidad, ya no de la parte técnica legislativa, sino de lo que hoy se denomina construcción social de la discapacidad. O sea, vamos a intentar de que en esta construcción social de la discapacidad plantearnos una casuística específica con respecto al tema de salud mental, donde la construcción social de la discapacidad es como que termina siendo, si la aplicamos como concepto, siempre genera principios, definiciones muy estimulantes, muy progresistas, pero que en realidad cuando uno se encuentra con una situación concreta, muy pro, pero no de un partido político, no del partido político, sino pro desde el punto de vista que vamos para adelante, que la construcción social de la discapacidad significa la elaboración de conceptos que nos mantengan emocionalmente estimulados, pero cuando nos encontramos con ciertas realidades, esa construcción social es ineficiente. ¿Entendés? Entonces la realidad también tiene que formar parte de esa construcción social. Y un ejercicio, la idea era proponer un ejercicio a través de casos que más o menos voy tomando varios, 3 o 4 casos que me tocan. Sí, quiero que la gente lo entienda bien. O sea, claro. En un ratito lo retomamos. Escuché a Claudio en una conferencia de prensa, Claudia González Viescas, abogado. En una conferencia de prensa, la delegada del INADI La Rioja, junto con la deportista llamada Dalila Dovici y el abogado del organismo del INADI, anunciaron la resolución favorable de la denuncia iniciada el año pasado contra el diario El Liberal de Santiago del Estero. ¿Por qué la denuncia? Discriminación hacia las mujeres deportistas, en el marco de una maratón que organizó el diario. El premio para el primer puesto del varón fue 20.000 pesos y para la mujer, por la misma categoría y recorriendo los mismos kilómetros, 5.000 pesos. La delegada del INADI explicó que la atleta el año pasado fue discriminada en la competencia en la misma cantidad de kilómetros que tenían que recorrer los hombres, cobraba de premio 20.000 pesos y las mujeres solo 5.000. Ella fue una de las ganadoras y una de las perjudicadas en ese sentido. Entonces, ahora han logrado que un fallo importante, ¿no? Una resolución favorable, el mismo premio para la misma distancia. Esto, atención, que es un antecedente valioso para imagino, todo el país. ¿Qué pensás? Está muy bueno el criterio que aplica, o sea no hay motivos para la diferenciación en la captación. Obviamente el organizador privado puede poner premio a quien quiera, pero el criterio en cuanto a generar una diferencia de primeros premios sin ninguna justificación es un muy buen criterio utilizado por el INADI como para querer encontrar una herramienta efectiva. En realidad lo que se está buscando no es el premio, sino que realmente tome relevancia los criterios de determinación de cuando hago cuestiones que tienen vinculadas hombres y mujeres. Claro. Es muy parecido a cuando decían, ¿por qué un cupo para mujeres? ¿Por qué un cupo? No, que estén los mejores de todo. ¿Entendés? No que somos el cupo, son 10 mujeres las únicas, 10 mujeres buenas, no, capaz hay 25 y que le den para adelante las 25. O sea, ¿Vos no estás de acuerdo con el cupo o sí estás? Yo digo con la paridad. No, yo estoy de acuerdo con que creo que las capacidades tienen que ser determinantes. Lamentablemente recurrimos a las imposiciones de cupo para hacer reconocer derechos, ¿entendés? Entonces, ese es el principio, que tiene que ver lo mismo en discapacidad. O sea, ¿por qué obligatoriamente 4%? Y el obligatoriamente 4% de personas con discapacidad viene... Estás hablando del trabajo, de los empleos. Empleado público. ¿Para qué? Para pagar la deuda social, en definitiva. Es una forma de obligarme a mí a decir, bueno, lo que yo no estaba haciendo lo tengo que hacerlo obligatoriamente. Entonces ahora poner un cupo es, obligatoriamente tengo que tener un cupo de mujeres. Está bien, es bueno porque empieza a obligar al ingreso,
pero es un reconocimiento que yo desconocía o generaba una desigualdad. Y ahí viene el criterio utilizado por el INADI. No pasa por el monto ni por los kilómetros si es hombre o mujer, sino que qué motivo te lleva a dos categorías a mantener premios diferentes. Entonces es una aplicación de criterio, no de hombre o mujer. Y eso es lo que predomina en la racionalidad de una toma de decisiones. Te convidamos, Claudio, con el mate para poder hablar ahora sí de extendernos un poquito con el tema de salud mental. Bueno, salud mental es uno de los temas modernos más complicados que estamos teniendo actualmente en cuanto a las posibilidades de soluciones prácticas. Realmente es un tema muy preocupante. Es un tema donde la familia está totalmente comprometida y en algunos aspectos hasta muy destruida. Entonces, esto cuando hablamos de chicos, de jóvenes y no tan jóvenes también. Y hasta de ancianos. Y hasta de ancianos. Sí, el Alzheimer hoy está ahí. ¿Y cuáles son los problemas que se plantean? ¿Qué hacemos con esa persona? La falta de atención. Soluciones prácticas, la muy difícil acceso a soluciones prácticas, y ahí es donde chocábamos con lo que te decía eso de la construcción social. O sea, ¿por qué? La construcción social básicamente fue lo que la sociedad generó como nuevos conceptos de discapacidad. Escuchar a la persona con discapacidad, escuchar a la organización, escuchar y decir, la discapacidad es esto, hay que solucionar los problemas de discapacidad así, así, así. Las leyes se basan de eso. Entonces, ¿qué pasa? La ley de salud mental que rige en la nación y también que rige en la provincia establece soluciones muy abstractas, muy independentistas, que hay que escuchar absolutamente a la persona con discapacidad, a la persona con salud mental, que su voluntad tiene que primar absolutamente ante cualquier otra toma de decisiones. Y ¿qué pasa? Y se llegan situaciones donde la persona, si no quiere internarse, no se la puede internar. Y para internar a una persona con un grave problema de salud mental que lo necesita, si no quiere internarse, vos tenés que gastar un montón de plata en un abogado para que logre convencer a un juez, que el juez ordene la internación, y esa internación a los 60 días, si no se modifica, si no se confirma, la persona vuelve a la casa. Y obvio va a volver medicada, estabilizada, pero vuelve a la casa y en la casa vuelve otra vez todo así. Vuelven los problemas. Es terrible. Entonces todo eso es abstracto. En salud mental, yo después voy a terminar dando un consejo simple, que es el que tiene que predominar para la mayoría de los casos. No dejen que ninguna persona que intervenga en atención de salud de una persona con déficit mental o problemas de salud mental. Vamos a ser psiquiatra, el principal en esta actividad. ¿Cómo no dejen? ¿Cómo? No dejen, dijiste. No dejen que el psiquiatra no les prescriba específicamente todos los elementos con los cuales esa persona tiene que volver, por ejemplo, a su casa o estar en su casa. ¿Entendés? No es solamente que prescriba el medicamento, sino que si esa persona no puede estar sola, lo tiene que establecer específicamente. ¿Por qué? Porque si vos tenés un hecho de violencia posterior y vos no lo podés acreditar, el juez no va a ordenar la internación de esa persona. No, porque no está prescripto. No, porque la prescripción es, esa persona tenía que estar acompañada, no se logró el acompañamiento y hay una situación de violencia y ya tenés dos elementos que hay riesgo para las personas y podés justificar la internación. Pero si vos no tenés un médico que te diga, mirá, que esta persona está bien, con el medicamento está bien, pero si no tiene este tipo de acompañamiento, o vamos a suponer que estuvo internada y sale bien medicada, pero a los 2 días, esa persona, si no tiene un control, una apoyatura, un régimen específicamente establecido y ordenado, se cae y vuelve la violencia. Y en tema de salud mental hoy la violencia es terrible. Yo te puedo asegurar que conozco madres que me dicen no aguanto más y necesitan internarlo en un lado. Y le dicen, no, acá señora por 20 días no puede estar porque la ley de salud mental dice que hay que preservar la no institucionalización. Entonces, todo lo que construimos... ¿Y qué hace con ese chico entonces? Vuelve a la casa y vuelve otra vez, y es un círculo. Y algún día va a terminar alguien muerto. Así de simple. Así de simple. Así es simple. Tengo un caso, un chico que lo terminaron encontrando, te estoy diciendo, 6 de junio, el día más frío
Sí, del año. Del año está agarrado a un poste en la costanera. ¿Atado? No, él. Él ha agarrado, él ha agarrado... Desnudo. Desnudo, oh, Dios mío. ¿Entendés? Entonces, todo eso que hablan de la construcción social, que es muy bueno, no... Sí, la realidad es otra. Es otra. Eso es lo que hay que entender. Y hay que empezar a entender que los jueces son los primeros y los únicos que tienen herramientas efectivas para tomar... A ver, señor juez, si tenés el trabajo de juez y te tienen que llamar a las 3 de la mañana para tomar una decisión directa, rápida, concreta en el lugar, hacé cuenta, viste que el fiscal va a la escena del crimen, no se toca el cuerpo, un cadáver, no se toca hasta que no llegue el fiscal. Bueno, acá es al revés. Evitá que haya un muerto y llegá antes a la escena del lugar. Bueno, esto es lo específico tuyo, ¿no? Te dedicás a esto. Por eso tenés la información, los elementos que se necesitan como para pintar la realidad. La realidad es muy dura. Claro, es claro. Muy dura. Y bueno, y estamos hablando de salud mental y como podemos hablar de otros problemas. Y las otras problemas que son reales, son cotidianos, son angustiantes, no tienen esa impronta o esa inmediatez de la violencia. Claro, y de lo inmanejable. Claro, de lo inmanejable. La salud mental, que hay un tango, ¿entendés? Entonces, el tango te lo dice, como la locura es... Claro. El término locura es aplicable en términos, lo digo así como que... No, pero está claro y se comprende. Se comprende, pero no es me parece que se tiene que tomar más en serio... Pero es que se tienen que alinear los planetas. Los planetas para... Porque si vos vas para aquel lado y todo lo demás va para el otro, es imposible. 2 días es una tonelada de tiempo. Claro. El doctor Claudio González Viescas, también aquí en nuestro programa en el día de hoy, un programa